Bueno, quería compartirles este domingo, eh, haciendo una continuación de la palabra que teníamos el año pasado, ¿no? El domingo pasado, ¿no? De que el Señor está obrando en medio de nosotros, eh, justamente la obra del Espíritu Santo. Eh, la tercera persona de la Trinidad, como se conoce en la teología, ¿no? Que muchas veces se pasa inadvertido su trabajo porque él no se glorifica a sí mismo, ¿no? Jesús glorifica al Padre y el Espíritu Santo glorifica al Hijo y al Padre. Entonces, el Espíritu Santo muchas veces queda como un personaje oculto dentro del trabajo que hace Dios, pero realmente Él es el Espíritu Santo, es el que se mueve en medio, ¿no?, de nosotros. Jesús no está físicamente, Dios el Padre está en los cielos, pero el Espíritu Santo dice que vive y mora entre nosotros, porque así lo prometió Jesús. Les conviene que yo me vaya porque mandaré sobre ustedes o enviaré al Espíritu Santo, al cual el mundo no puede recibir, pero nosotros sí lo recibimos, ¿no? Y así que la obra del Espíritu Santo muchas veces, y hasta por muchos años, siglos, le diría, pasó casi oculta, y a través de la revelación progresiva en la historia de la Iglesia, Dios iba mostrando cómo era el obrar de su Espíritu Santo. Hasta el siglo XX, que ha sido llamado el siglo del Espíritu Santo, porque hubo una revelación profunda de su obrar y de su manera de actuar y de ser receptivos a lo que Él quiere hacer, ¿no? Bueno, vamos a empezar a leer los pasajes. Vamos a orar primero, vamos a orar. Señor, te doy gracias por este momento, te ruego que tu presencia nos esté hablando, nos esté ministrando, que tu Espíritu Santo, Señor, me esté guiando, Señor, a dar todo lo que hay en tu corazón para mis hermanos, Señor, y para ser encendidos con tu poder. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar con Hechos capítulos 2, del 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados, decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Gracias, Andrea, tremendo. Es la primera experiencia que tuvo la iglesia con el Espíritu Santo, ¿no? Una experiencia extraordinaria. Leamos el otro pasaje, Hechos 4, 23 al 31. En cuanto Pedro y Juan fueron puestos en libertad, se reunieron con los otros apóstoles y les contaron lo que habían dicho los de la Junta Suprema. Luego de escucharlos, todos juntos oraron: Dios nuestro, tú hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, le hablaste al rey David, nuestro antepasado. Por medio de David, que estaba a tu servicio, dijiste: ¿por qué se rebelan contra Dios las naciones y los pueblos? ¿Por qué estudian la manera de luchar contra Dios y contra el Mesías que Él escogió? Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Es verdad
que en esta ciudad se unieron Herodes, Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey. Pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Ahora, Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos y todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. A partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Dos visitas del Espíritu Santo que se hicieron inicialmente como una iniciación, ¿no? a la iglesia. En la primera experiencia vemos que Jesús ya le había prometido a ellos: esperen la promesa del Padre que vendrá sobre ustedes en Jerusalén, ¿sí? Y hay algo importantísimo, estaban en las casas, ¿no? Había un templo donde se hacían la adoración, que de hecho el apóstol Juan y Pedro tenían la costumbre de ir a orar al templo, pero sin embargo dice que el Espíritu Santo vino cuando estaban en las casas unánimes orando, ¿sí? Ahí es donde donde se movió Jesús y donde se mueve el Espíritu Santo, ¿sí? Es donde Dios quiere volver a moverse, ¿sí? En nuestro tiempo también quiere moverse en las casas, ¿sí? En las casas. Y algo raro que tiene el pasaje de Hechos, al principio, es que dice que estaban sentados cuando vino el Espíritu Santo. Estaban orando, pero estaban sentados. Y eso no era una costumbre judía, digamos, no era lo más común, digamos. En el templo, de hecho, no había ni un lugar para estar sentado. O se estaba parado o se estaba postrado, pero sentado no había posibilidades, no era un anfiteatro, era un templo, era un lugar donde se iba a estar postrado o parado, no había posibilidad, no habían sillas, ¿no? Solamente se podía estar parado o postrado. Sin embargo, cuando estaban en la casa, bueno, se ve que se habían cansado, estaban esperando y se ve que se cansaron de esperar y se sentaron, ¿sí? Estaban sentados, ¿no? No era una posición común para estar buscando la presencia de Dios en esa cultura, pero lo hicieron así. Y es porque a Dios no le importa eso. Si bien nuestra posición física puede demostrar algo que hay en nuestro interior, no impide el orar de Dios. Dios puede orar en nosotros, aún a pesar de nuestra falta de disposición. No es lo mejor, pero es lo que Dios había prometido y lo cumplió cuando Él quiso. Lo que nos llama más la atención y siempre ha generado como cierta controversia es esto de hablar en lenguas, ¿no? Y nosotros creemos de que el hablar en lenguas es una manifestación del poder de Dios y que hay personas que tienen este don. No es el más importante ni creemos que sea el único y exclusivo para demostrar que tenés el Espíritu Santo. De hecho, la Biblia dice de que el Espíritu Santo fue dado a todos los que creen en el Señor, ¿no? Y a los que piden al Padre que se les sea concedido el Espíritu Santo. Nosotros cuando se hace el bautismo siempre o casi siempre decimos: pedile al Padre que te dé el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que Dios el Padre se lo dará a quien se lo pida, como un padre bueno le da comida a su hijo cuando le pide, ¿sí? No le da una piedra cuando le pide un pescado, ni algo malo cuando le pide algo bueno, ¿no? Entonces, entendemos y creemos de que el Espíritu Santo está en nosotros. Pero hay manifestaciones más profundas, ¿no? Como en el segundo pasaje que leíamos, que nuevamente tuvieron que tener una nueva experiencia con el Espíritu Santo, ¿sí? Tuvieron la primera, pero también tuvieron la segunda, y así vemos a través de todos los hechos de los apóstoles que el Espíritu Santo se manifestaba de manera poderosa en medio de la comunidad que estaban haciendo, ¿no? Sobre todo, también el que trabajaba mucho con el poder del Espíritu Santo era el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, ¿no? Porque él no tenía, cuando él hablaba dentro de los judíos, siempre utilizaba argumentos racionales y todo el pasado de la historia judía para poder convencer a sus paisanos de la verdad de Dios. No lo logró con gran éxito entre los judíos, pero sí entre los gentiles.
pero entre los gentiles él no tenía esa posibilidad, porque ellos no tenían todo el trasfondo histórico, todas las enseñanzas que tenían los judíos. Entonces él iba, dice, yo no voy con sabiduría humana entre ustedes, sino con manifestación del Espíritu de Dios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, ¿sí? Y él mostraba ese poder a través de sanidades, de orar por personas que recibiesen el Espíritu Santo, a través de liberación de endemoniados, a través de enfermedades también. Hubo un momento que alguien se opuso a su predicación y él le profetizó y le dijo, vas a quedar ciego, y en ese momento quedó ciego. Así que no solamente sanaba a Pablo, sino que también enfermaba cuando alguien se oponía a la palabra muy loco, ¿no? Se oponía a la palabra de Dios que él predicaba, también la gente aún se enfermaba. ¿Sí? El caso este de uno que quería apartar al procónsul de la palabra de Dios, ¿no? Pablo se movía en ese poder, pero en este momento, cuando hablamos de estas dos primeras experiencias, no estaba todavía Pablo. Pablo, de hecho, todavía era enemigo de Jesucristo, de su iglesia, ¿no? Y esta manifestación, primero tuvo esto de hablar en lenguas, ¿no? Que yo no sé cómo, esta característica, sí, gracias. Esta característica de hablar en lenguas, ¿no? Ahora, creemos, yo tengo el don de hablar en lenguas y muchas veces lo utilizo y siento que mi espíritu es edificado, aunque mi mente no entiende qué es lo que estoy diciendo, pero sí siento un cambio en mi interior, en mis actitudes, en un desarrollo interior. Así que todos los que tenemos este don tendríamos que usarlo, ¿no? La Biblia ciertamente enseña de que lo tenemos que usar en forma privada si no hay interpretación, porque si no, no edificamos a nadie, ¿no? Simplemente nos van a enseñar a decir, ah, mira qué loco, cómo habla en lenguas, ¿qué dirá? Nadie sabe, ¿sí? Así que sí, en una edificación interior. Pero si no lo tenés, no te preocupes, el Señor es soberano y se lo da a quien quiere, ¿sí? Dios es suprarracional, no va más allá de nuestra razón, pero no va en contra de nuestra razón, ¿sí? Así que no te preocupes porque no es la única manifestación de Dios. Ahora, ¿por qué Dios eligió esa manifestación en el momento de su primera manifestación visible delante de todo del nacimiento de la iglesia, ¿no? Delante de todo el pueblo? Si ustedes se fijan, cuando ellos hablaron en lenguas, dice que había gente de todos los lugares. Ahí Andrea leyó, ¿no? Cretenses, árabes, de Roma. Si ustedes se fijan en el mapa, son lugares muy alejados, ¿no? De hecho, Roma estaba muy al oeste, a miles de kilómetros de Jerusalén. Los de Ponto, Panfilia, también eran personas que estaban, y árabes, ¿no? Eran que estaban del otro lado, había gente que venía hasta de Babilonia, o sea que era hacia el este, hacia el otro lado, miles de kilómetros hacia el otro lado. Así que toda esa gente se había reunido, muchos de ellos eran judíos, aunque algunos eran prosélitos. Prosélitos eran personas que no eran de raza judía, pero que creían en el Dios del judaísmo. Esos eran los prosélitos, ¿no? Eran los convertidos al judaísmo. Que no eran gentiles, eran personas que no eran judías, pero creían. Bueno, todos ellos estaban reunidos en la fiesta que los judíos conocían como del Pentecostés, ¿sí? Que era la fiesta de las cosechas, cuando tuvo esta manifestación del Espíritu Santo y empezaron a hablar en distintas lenguas, ¿no? Y se sorprendían porque ellos eran galileos, o sea, eran personas del pueblo, gente común, corriente, que no tenía posibilidades ni siquiera de viajar tan lejos ni de conocer tanto, y sin embargo todos ellos hablaron tantos idiomas que todo el mundo que se juntó ahí los entendió y dice que escuchaban hablar de las maravillas de Dios en su propio idioma. Y esto creo que es lo importante. Ellos escuchaban hablar de las maravillas de Dios en su propio idioma. Me acuerdo de una misionera que hablaba acerca de cuando ella predicaba a un pueblo indígena en el norte de Argentina. No me acuerdo cuál era el pueblo indígena, pero tenían obviamente su propia lengua, y a veces venían predicadores invitados, ¿no? Y les hablaban en español y predicaban. Pero ella dice, era impresionante cuando ella sabía hablar la lengua de este pueblo indígena. Dice, cuando yo iba, o alguien iba y empezaba a predicar en el lenguaje de ellos, cómo se le iluminaba el rostro a las personas, dice. Y empezaban con un entusiasmo distinto, porque le estaban hablando en su propia lengua, ¿no? Siempre es una barrera el tema de idiomas, ¿no? De tratar de atravesar esa barrera, por más que uno
trate de estudiar, nunca entendés de la misma manera que cuando te hablan en tu propia lengua. Nunca entendés de la misma manera. Y nosotros, aunque hablamos todos español, también tenemos distintas lenguas, ¿no? A veces uno tiene que pedir el don discernimiento para entender a los adolescentes. Amén. Porque hablan su propia lengua. Nosotros no hablamos su lengua, ¿no? Por más que sea el español, tiene sus propios códigos, ¿no? Ni hablar de otras culturas, ¿no? Como puede ser la cultura tumbera, que se hizo tan famoso, ¿no? en las series televisivas, ¿no? Que tienen sus propios códigos. Tenemos distintas lenguas que se hablan dentro de nuestra propia sociedad, ¿sí? Entonces, el poder de Dios se manifiesta para que nosotros hablemos esas lenguas, ¿sí? Y hablaban, dice, y manifestaban el poder de Dios. No descarto de hablar en lenguas extrañas, que no entendamos, ¿no? Obviamente, eso también está en Corintios, y en Corintios 12 al 14 habla mucho de los dones espirituales. Pero sí, lo importante es esto, ellos hablaban en otros idiomas o en otras lenguas y glorificaban a Dios, ¿sí? Y daban a conocer las maravillas de Dios. Y yo creo que esta es la palabra que viene en este tiempo, ¿sí? Que nosotros podamos hablar la lengua, ¿sí? Que podamos hablar el idioma, que la gente entienda, no en nuestro lenguaje, no en el lenguaje que nosotros hablamos, sino en el lenguaje que ellos hablan, ¿sí? De la manera que ellos entiendan, ¿sí? Para que ellos entiendan el poder de Dios, ¿sí? Para que ellos conozcan las maravillas de Dios. Así que primero era en las casas, y segundo era hablaban en otras lenguas para que ellos manifestasen el poder de Dios. En el segundo pasaje, si ustedes que escuchamos, de la segunda manifestación del poder de Dios, dice que la casa tembló y también todos fueron llenos del Espíritu Santo. Había empezado la persecución contra la iglesia y habían puesto presos a Juan y Pedro, y luego que fueron liberados y azotados y amenazados para no hablar en nombre de Jesús, porque ellos habían sanado a un hombre y era muy conocido esa sanidad, porque era una persona que hacía muchos años que estaba pidiendo dinero en el templo y fue sano. Entonces, y ellos empezaron a predicar que en el nombre de Jesús ese hombre había sido sano. Dice, en el nombre de Jesús que ustedes mataron y crucificaron en una cruz, porque no conocieron que Él era el Hijo de Dios, y empezaron a darles durísimo. Pero muchos se creyeron en Jesús a través de esa sanidad que realizó por la mano de Pedro y de Juan. Entonces los sacerdotes, los religiosos, que no querían que se hable de Jesús, los encerraron y los azotaron para que no hablasen más. Y dice que ellos salieron contentos de haber sido tenidos dignos por recibir esos azotes y ese sufrimiento, ¿sí? O esa afrenta, esa vergüenza tal vez, haber sido tenidos dignos de sufrir por la causa de Dios y del Evangelio. Había sido totalmente transformado su corazón a través del Espíritu Santo, ¿sí? Antes se andaban escondiendo y a través del Espíritu Santo adquirieron un valor, una característica distinta a la que era propia de ellos, ¿no? Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una expresión identificable, ¿sí? En forma específica que no existía antes, ¿sí? Muchas veces se hace la distinción entre dones espirituales o dones naturales, ¿no? Todo lo da Dios. Pero los dones espirituales que son manifestados por el Espíritu Santo son dones que vienen de una forma específica, con un propósito específico, para edificar a su iglesia, para darnos de nuevo, para hablar de las maravillas de Dios. Y es algo que no tenía antes, ¿no? Es algo que te identifica de una manera. ¿Cómo sé de que es algo que viene de Dios? Es porque produce resultados extraordinarios que no son posibles a partir de mi propia experiencia o capacidad, ¿sí? Es una capacidad distinta que vemos que Dios obra, ¿no? Entonces las personas que tienen el don de fe pueden creer a pesar de que es imposible. Los que tienen el don de predicar pueden hablar todo monótono, pero la gente los escucha. El que tiene el don de enseñar, ¿sí? Vemos de que la gente aprende. El que tiene el don de liderazgo dado por el Espíritu Santo, no como una capacidad natural, vemos que la gente lo sigue, y cuando vos lo ves y vos decís, no, pero ¿a quién lo va a seguir? ¿No? Pero es porque es una capacidad extraordinaria dada por el Espíritu Santo, ¿sí?
Así que la manifestación del carisma, ¿sí? del poder del Espíritu Santo en medio nuestro, es a partir de una expresión que se puede identificar y que tiene un propósito específico. Es edificar al cuerpo de Cristo. Y fíjense que cuando ellos fueron amenazados de esta manera, empezaron a orar, y vino una palabra. Esa palabra, basada en el Antiguo Testamento, decía: ¿por qué la gente se amotina, piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes y los príncipes se juntaron contra el Señor, contra su ungido, ¿sí? Y ellos hablaban de que esto mismo estaban haciendo con ellos, pero ellos no se sentían ellos perseguidos, sino que sentían que estaban persiguiendo a Jesús. Eso era lo que decía la palabra. Los reyes se amotinan contra el Señor y contra su Cristo, ¿sí? Entonces ellos decían: no nos persiguen a nosotros, no están persiguiendo a Jesús mismo, ¿no? Una revelación que Pablo tuvo también cuando fue derribado por la visión que tuvo y la voz que oyó, que era Jesús mismo, que Jesús le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo no pensaba que estaba persiguiendo a Jesús, él estaba pensando de que perseguía a unas personas que tenían unas creencias bastante extrañas acerca de un profeta que había aparecido en Galilea y que era totalmente erróneo. Eso es lo que quería Pablo, que él perseguía a unos pobrecitos que estaban equivocados. Sin embargo, Jesús le dijo: no, Pablo, vos me estás persiguiendo a mí. Y esa misma percepción tuvieron los discípulos. Dijeron: no nos están persiguiendo a nosotros, están persiguiendo a Jesucristo mismo. Entonces oraron, y dice que el Espíritu Santo vino y fueron llenos del poder de Dios nuevamente y hablaban sin temor alguno, ¿sí? Y me gustaría recalcar un pasaje que dice: y ahora, Señor, el 29, 4:29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. Eso, ellos oraban así: Señor, mira sus amenazas, ¿no? Y nosotros creo que en este tiempo que estamos encerrados, tenemos amenazas. Tal vez no, por lo menos yo no siento que nos estén persiguiendo, aunque hay algunos pastores que dicen que sí, pero no siento que nos estén persiguiendo ideológicamente, por lo menos, como en ese tiempo. Sin embargo, hay amenazas, hay un virus que nos está amenazando y que nos mantiene encerrados y contactándonos a través de una pantalla, ¿no? Pero que podamos orar así como oraron ellos. Señor, mira las amenazas que tenemos en este tiempo, ¿sí? Parece que hay una enfermedad, hay temor, no nos podemos juntar, nos quisiéramos abrazar y no podemos, quisiéramos tomar juntos un mate y no podemos, quisiéramos imponer las manos y no podemos hacerlo, ¿sí? Así que Dios va a tener en cuenta esas amenazas. Y dice: mira sus amenazas y conceda a tu siervo que con todo denuedo hablen de tu palabra, ¿sí? Y esta es una característica también del Espíritu Santo. El Espíritu Santo desata lenguas. Eso quiere decir que empezamos a hablar, ¿sí? A hablar de Jesús, a hablarle a otros, decirle: mira, esta es mi experiencia, ¿sí? Ya sin temor, sin miedo, sin tener miedo al rechazo o a qué pensarán los demás, ¿sí? Empezar a orar para que tengamos ese denuedo. En esta visión que tuvo el pastor, que yo les comentaba el domingo pasado, ¿no? Que él veía que había nubes negras, también veía un arco iris y el Espíritu Santo que venía a orar sobre su iglesia, ¿no? Y eso somos nosotros. El Espíritu Santo que está hablando entre nosotros y quiere moverse a través de nosotros, ¿sí? Joel promete lo siguiente, ¿sí? Joel es el pasaje que Pedro, después de que vino el Espíritu Santo, dijo: esta es la promesa que dijo el profeta Joel: en los últimos tiempos derramaré mi Espíritu Santo sobre todos, ¿sí? Y todos todos, sobre siervos, jóvenes, viejos. Vuestros viejos soñarán sueños, vuestros jóvenes tendrán visiones, sobre mis siervos y mis siervas será derramado mi Espíritu Santo. Y eso era una promesa profunda, porque en el Antiguo Testamento solo los reyes, los sacerdotes recibían la unción de Dios, no era para todos. La gente común del pueblo estaba fuera de toda esa bendición. Y Joel prometió y dijo: no, ahora va a ser para todos. Así que no importa si sos joven, viejo, niño,
si sos rey, si sos sacerdote, si no sos nadie, si sos cualquiera, como decíamos el domingo pasado, ¿no? No importa eso, porque el Espíritu Santo es para vos, ¿sí? No te quedes afuera diciendo, no, yo no soy digno, yo no puedo, yo no. No, el Espíritu Santo también es para vos, es para tu vida, es una manifestación que el Señor quiere darte en tu vida. Así que no te excluyas vos, porque Dios no te está excluyendo tampoco, ¿sí? Es para todos. Así que el aspecto central del Espíritu Santo que Dios quiere obrar a través de nosotros y para edificación, ¿sí? Muchas veces ponemos mucho énfasis. Nosotros no podemos domesticar a Dios, ¿no? No podemos domar a Dios, ¿no? Siempre pensamos de que cuando ya tenemos y entendemos cómo se mueve Dios, Dios sale con una manifestación distinta a la que nosotros esperábamos, ¿sí? Ellos no esperaban de que Dios se manifieste de esta manera, como un viento, como un fuego, o como una paloma en el caso de Jesús, o como un temblor en el caso de la segunda manifestación del Espíritu Santo. Las manifestaciones de Dios siempre son extraordinarias, ¿no? A veces es un silbo apacible también, ¿sí? Eso quiere decir que nosotros no podemos obligar a Dios. Si nosotros oramos y decimos, Señor, que tiemble la tierra, Dios lo va a hacer o no, depende de lo que Él quiera. Lo que sí podemos hacer es decir, Señor, nos entregamos completamente para que vos hagas lo que quieras hacer con nosotros, ¿sí? Y la manifestación más visible del Espíritu Santo no es solamente todo lo poderoso que pasa, lo extraordinario que pasa, sino el espíritu de comunidad que se levanta, ¿sí? Termina este pasaje cuando se derramó el Espíritu Santo, diciendo que compartían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón, teniendo el favor de todo el pueblo, y oraban y estaban todos juntos y unánimes, con un solo propósito y una sola voluntad, ¿no? Tenían una comunión distinta que no solamente se daba porque se llevaban bien, porque eran amigos, ¿no? Sino porque compartían al Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es un espíritu de amor, un espíritu que hace crecer a la comunidad en sus vínculos, ¿sí? Porque Dios es amor y el Espíritu Santo es un Dios que restablece esos vínculos. Dios, no sé, primero lo que quería decir esto, ¿no? ¿Por qué Dios se manifiesta a través? Primero, Dios no se puede domesticar, ¿sí? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Eso dijo Jesús del Espíritu Santo, ¿no? Nosotros que conocemos bastante de viento como comodorense, sabemos de que al viento una vez que sopla, sopla. No podemos hacer nada contra el viento, ¿sí? De la misma manera, el Espíritu Santo cuando empieza a obrar, obra y no podemos hacer nada en contra de él. Hace lo que vino a hacer, ¿sí? Y sopla de donde quiere, ¿sí? Por lo general, nuestro viento viene del oeste, pero a veces viene del mar y vienen unas lluvias enormes. A veces viene del sur y viene un frío enorme. Sopla de donde quiere. Nosotros no podemos controlar a Dios. Segundo, nos recuerda que hay mucho más de parte de Dios de lo que nosotros hasta el día de hoy experimentamos, ¿sí? Yo me acuerdo que hubo un momento en mi adolescencia, sobre todo que ya había leído la Biblia, había orado, había hecho estudios teológicos, antes de recibirme la secundaria ya estaba estudiando el bachillerato en teología, que no lo terminé, pero lo estaba estudiando. Y entonces en un momento que es como que llegué a un momento de decir, ya está, no hay más nada. Ya conozco todo lo que se podría saber. Era muy chico, pero sin embargo es como que ya conocía o pensaba que conocía todo lo que se podía conocer del cristianismo, por lo menos como yo lo entendía, ¿no? O como se enseñaba en la iglesia donde yo estaba. Y en ese momento vino una manifestación del Espíritu Santo, la gente se caía, hablaban en lenguas, tenían visiones, veían ángeles, parecían borrachos como acá en el capítulo 2. Una cosa que fue como una cachetada a una realidad de decir, no conoces nada. Y ¿saben qué? Cada tanto me da esa sensación de que la verdad que después de tantos años no conozco nada y necesito conocer otros aspectos de la manifestación de Dios. La Biblia dice que la manifestación de Dios es multiforme, ¿no? La multiforme gracia de Dios, habla la Biblia, ¿no? O sea, quiere decir de que la gracia de Dios tiene múltiples formas, ¿sí?
Nosotros conocemos en nuestra vida algunas formas de las cuales Dios se manifiesta, pero hay muchísimas más que todavía no conocemos. ¿Sí? Siempre decimos que Dios es omnipotente, omnipresente, infinito, ¿no? Que Él tiene cualidades que nosotros no conocemos, y la realidad de eso quiere decir que hay aspectos de Dios que todavía nosotros no vamos a conocer por ser tan limitados, y Dios quiere mostrarnos esos nuevos aspectos de Él. Así que las manifestaciones del Espíritu Santo es un recordatorio a nuestra práctica, muchas veces limitada, que tenemos, de quién es Dios. El reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder de Dios. Eso lo dijo Pablo en 1 Corintios 4:20. Nos desafía a un desarrollo y a un crecimiento espiritual, ¿sí? Porque nos dice, ustedes no pueden vivir conforme a la carne. Si ustedes viven conforme a la carne van a cosechar muerte, pero si viven conforme al Espíritu van a cosechar vida y van a cosechar paz. Y si nosotros en nuestra vida no estamos cosechando esa vida y esa paz, hay mucho más que todavía tenemos que experimentar, ¿sí? Como siempre decimos, no es una quietud, no es estar una vida exenta de inconvenientes, de COVID y de problemas. No, eso no es lo que promete la vida en el Espíritu. De hecho, Pablo vivió una vida bastante complicada. Se complicó la vida cuando creyó en Jesús, ¿sí? Dice que sufrió azotes, hambres, ayunos, persecuciones, falsos hermanos, naufragó 2 veces, o sea, no fue fácil su vida, pero fue una vida que fue plena, una vida que impactó a miles de personas, a millones de personas, por eso nosotros estamos hasta el día de hoy, ¿sí? La Biblia dice también, no se embriaguen con vino en el cual hay decepción, ¿sí? Uno toma un vino, se puede andar contento un momento, cariñoso, según depende de por dónde le agarre, pero hay decepción al final, ¿sí? Si no sean llenos del Espíritu Santo, ¿sí? Es como esta llenura que tiene que ser continua, ¿no? Así como si uno quiere mantenerse embriagado, hay que seguir tomando, ¿sí? El vino. Si uno quiere mantenerse lleno del Espíritu Santo, hay que seguir siendo lleno del Espíritu Santo. Mantenerse en ese estado, ¿sí? Y hacer morir las obras de la carne, ¿sí? La Biblia nos habla de que hay obras que son muertas, ¿sí? De que cuando andamos en el Señor dejamos esas obras muertas, ¿sí? Y obras muertas no quieren decir obras malas, por ahí son obras buenas, pero que no tienen el Espíritu de Dios, ¿sí? Como le pasó a la higuera estéril, que terminó siendo estéril. Era una buena higuera seguramente, pero cuando Jesús la necesitó no tenía el fruto que tenía que tener, ¿sí? Que nuestra vida tengamos el desafío de que nuestra vida no sea estéril. Y finalmente nos ofrece el Espíritu Santo una vida de dar y de poder para ser testigos y servir a los demás, ¿sí? En este tiempo me viene esta imagen, ¿no? Es como patear el árbol y que caiga la fruta, ¿sí? Algunos conocen, ¿no? De que cuando la fruta está madura, en lugar de andar cosechando una por una, uno patea el árbol y ¡pum!, se cae un montón de fruta y lo juntás del piso, ¿no? Y yo creo que en este tiempo es así, ¿sí? Hay que patear el árbol y la gente va a caer sola a los pies de Jesús, ¿sí? Nos da el poder para poder ser testigos, ¿sí? En todos estos 2 pasajes ellos dice que recibieron el Espíritu Santo y fueron testigos. De hecho, esa fue la promesa de Jesús. Dijo, me serán testigos. Recibiréis la promesa del Padre, el Espíritu Santo, y me serán testigos, ¿sí? Me serán testigos. Testigo es alguien que habla y dice lo que vio, ¿sí? No puedo ser testigo de algo que leí, ¿sí? Yo, si soy un testigo de algo que leí, soy un testigo falso. El testigo es realmente un testigo de una persona que habla de lo que vio y de lo que experimentó, ¿sí? Entonces, si queremos ser testigos, tenemos que experimentar el poder de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y compartir con eso, de eso a los demás. Así que, ¿qué es, vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu, y con esto quiero terminar, es una vida guiada por el Espíritu de Dios y en el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué explorarla? ¿Sí? Porque a través de esta vida Dios nos da poder por sus obras para dar evidencia de su vida en la tierra, ¿sí? Hay muchísimo más de lo que nosotros podemos pensar o entender en Dios, ¿sí?
en Dios. Así que le voy a pedir algo, hagamos algo. Extiendan su mano y vamos a orar, porque este Espíritu Santo venga a orar en medio nuestro. Nosotros no podemos obligarlo, pero sí podemos pedirle que lo haga, que Él venga. Señor, yo te pido por mis hermanos que están en sus casas, Señor, extendiendo sus manos en señal de fe, de que quieren esa manifestación del Espíritu Santo renovada en su vida, Señor. Como decían los apóstoles, Señor, mirá las amenazas que hoy tenemos, Señor. Amenazas de aislamiento, de enfermedades, amenazas de no poder reunirnos. Hay distintas amenazas que quieren llegar a nuestras emociones, apagarnos, callar nuestra voz, Señor. Pero te rogamos que mires todas esas amenazas y puedas darnos el denuedo, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para hablar de tu verdad y de tu evangelio, Señor, de tu buena noticia a otras personas. Que tu Espíritu Santo, Señor, se mueva con libertad en medio nuestro y a través de nosotros. Recibimos, Señor, y te pedimos esa manifestación del Espíritu Santo, con dones, con señales, con prodigios, con milagros, Señor, porque creemos que vos querés obrar en medio nuestro y a través nuestro, Señor. Y sabemos de que vos ya estás trabajando en el corazón de las personas que van a escuchar tu verdad, tu palabra, tu mensaje, Señor, y van a creer de todo corazón. Movete con libertad en medio nuestro, Señor, y usanos, simplemente usanos. Estamos dispuestos a que tu poder nos use, trayendo aún sanidad, Señor. Sanidad al alma, pero también al cuerpo, Señor, y también al espíritu. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 No podemos obligar a Dios, pero Dios está dispuesto a orar en nosotros y a través de nosotros, y Él va a cumplir su palabra. ¿Sí?